Hola amigos, bienvenidos a La Mecedora. La historia que hoy les traemos es la de una familia, la familia que formó don Luis Ruiz Yepes, un hombre que a los 14 años decidió marcharse de su pueblo natal, Huerta de Valdecaravanos, en la provincia de Toledo, para labrarse un futuro que le llevó a El Ferrol, a más de 1.400 kilómetros de su pueblo. En la ciudad coruñesa empezó desguazando pequeños barcos pesqueros y acabó siendo uno de los principales empresarios de este sector en España. Hoy hemos desplazado a nuestro equipo al pueblo que le vio nacer y de donde nunca nos contarán se desvinculó. Para ello contaremos con la inestimable ayuda de dos de sus hijas y dos de los que fueron sus empleados. Conoceremos más de sus comienzos y de Antonia, la gallega que le conquistó y con la que tuvo 5 hijas y un hijo. Hoy en La Mecedora la historia de una familia, la que formaron Luis y Antonia, que como tantas unió dos comunidades, la nuestra y la gallega. Muy buenas, Antonia. Hola, muy buenas. Venimos a conocer su historia, la historia de su vida. Cariño, bienvenidos y muchas gracias. La historia de mi vida es la de toda mi familia, si no, no hay historia. Sin mi familia no tengo historia. Ahí la vemos muy bien rodeada. Bueno, gracias a Dios, porque además de familiar, amigos entrañables, gente seria, formal y magnífica. Usted por el acento no es de aquí. No, soy de El Ferrol. Termino en Huerta porque nosotros, el dueño de esta casa y la dueña, eran amigos de mi padre. Era quinto de mi padre, y eso de ser quinto, los pueblos manda trillos, ¿sabes? Y es que su padre era de aquí, era natural Claro, del pueblo. es que mi padre era natural de aquí, hijo de Tomasa y de Gregorio, unos agricultores modestitos, no pobres, pero modestitos. Además, ¿a quién tenemos? Aquí Mira, con pues nosotros. tenemos a don Manuel Ajenjo Valero, que es un joven en aquellos tiempos, hijo de Huerta de Valdecaravanos también, de una gente buenísima, y porque en este pueblo hay gente muy buena, la verdad muy mala, pero más buena que el pan también. Empezó a trabajar en la empresa de mi padre con pocos años y luego se vino con nosotros por toda España, Cartagena, Barcelona, Sevilla, Valencia, La Coruña, Córdoba, todo. Al día de hoy, don Manuel después aterrizó en la Guardia Civil y sargento de la Guardia Civil, comandante de puesto en Villarrubia de Santiago durante muchísimos años, donde ha dejado muy buenas creencias por su condición. Manolo nos va a ayudar a conocer la figura de su padre, de su familia, pero también tenemos claro, a otro amigo. Claro, Sí, el otro otro amigo que es amigo y pariente, es primo. Muy buenas. Se llama Claudio Gómez Ruiz. Es hijo de una hermana de mi padre, que le llamaban Rosario, y era más popular que la gasolina, la tía Rosario, porque era una persona de talante bondadoso, muy acogedora en su casa, parecía una gallega, perdonad por la fanfarronada. Y entonces, pues la casa de la tía Rosario era como, yo qué sé, como aterrizar en un oasis en medio de un desierto. ¿En qué momento de su vida su padre conoce a su madre? En El Ferrol. En El Ferrol, mi madre era procedente de un pueblecito que le llaman El Cariño, el puerto de Cariño, que está en la ría de Santa Marta de Ortigueira. Y entonces, pues bueno, mi madre iría a alguna fiesta, o a ninguna, o se conocieron trabajando. Mi madre creo que tenía una pequeña panadería en casa, pues a lo mejor mi padre fue a comprar allí, de ahí salió el conocimiento, la amistad, el cariño y el respeto, y la boda. ¿Qué año era, Rosario? Pues sería el año 1934, 35, sí, 34. ¿Dónde nacieron? En el Ferrol del Caudillo, que era donde había nacido. En la calle Tachonera, sí, que estaba en el número 15, mira como Claudio recuerda. Que hay un museo ahora allí, sí. Hay un museo naval allí enfrente, porque está la Puerta de los Astilleros. En El Ferrol era una ciudad fundamentalmente constructora de barcos. Bueno, siempre trabajando, yo lo recuerdo siempre trabajando, enseguida que se nos pudo utilizar para hacerle cálculos de pesos de los materiales de los barcos que iba a desguazar para así poder hacer una oferta, ¿no? Enseguida nos utilizó y a mi madre, que leía muy bien, pues la utilizaba para que le leyese las noticias. Y los pliegos de condiciones de la venta de los barcos. Siempre, después siempre preocupado porque nuestra formación, porque decía que la mejor herencia
que se le puede dejar a los hijos es una buena formación, unas herramientas de trabajo, una buena formación, y nos llevó por toda España. Nosotros íbamos desde el Ferrol a León, a los toros, a La Coruña, gustaban, a los toros, llevó a los pequeños, nos decía, a Pontevedra, a los toros, que había plaza de toros, y lo que yo recuerdo como malo era que en la playa nos cogía y nos pegaban unos chapuzones allí que te querías morir, ¿no? Porque decía que era muy sano el agua del mar. Desde los 14 años hasta que ingresé en el servicio militar, formé parte de la plantilla de la empresa Ruiz, como ya bien hemos dicho. ¿A qué nos dedicábamos? Pues desguazábamos al desguace de barcos, tanto de tipo de contenedores, como, o sea, transportadores de contenedores, como de guerra. ¿Qué le contaba a don Luis? ¿Qué recuerda de él? Pues lo que recuerdo de él, pues lo veíamos de vez en cuando, era que no nos faltara de comer. Tanto en los hoteles donde nos hospedábamos, en el Puerto Santa María, como en Cádiz, como en Sevilla, como en Zaragoza, su plantilla, su gente, era bueno, pues que comiéramos y estuviéramos a gusto. Ahí tenemos muchos libros de fotografías, escritos, que avalan esa vida de aventura de su padre. Sí, en gran parte sí. Bueno, esto es la baja en la lista oficial de buques de la Armada del crucero Canarias, Sí, porque ese que fue es donde él había entrado de polizón, como dijo él, ¿no? Le había valido que le dieron un trabajo y con el tiempo, muchísimos años después, pues lo compró para el desguace. ¿Qué es lo del submarino? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Lo del submarino lo cuento yo? Claro. Vale, vamos a ver. El submarino era un submarino alemán que participó en la guerra, en la Primera Guerra Mundial. Entonces ese submarino se averió y lo fueron a reparar a los astilleros del Ferrol. Y entonces había la orden de entregar el submarino a los franceses. La orden se retardó, porque eso lo pone el libro, es donde me lo he leído, se retardó porque debido a la avería del barco. Bueno, total, que ya el barco estaba preparado, había pasado tiempo y iban a poner los franceses, que es a los que les había tocado, ¿no? En el reparto Y el comandante del submarino, o el capitán, no sé, lo pone también el libro, pues resulta que le dijo al capitán general, que era donde estaban depositadas las llaves del submarino, la llave maestra, que para entregarlo, que mejor que comprobase si funcionaba. Le dejó la llave y cogió entre los dos castillos, que es La Palma y San Felipe, y entonces escapó y lo hundió, ¿vale? Entonces, bueno, pues después de años también, estaba ya allí mi padre, sería por el año 47 o por ahí, pues lo localizó él. Y lo localizó pues con una lancha de remos, que lo llevaría alguien que sabía remar, y con me contó que lanzaba unas cuerdas con unos contrapesos que eran de hierro, y como con unos imanes. ¿Él bajó al submarino? No, al submarino casi bajé yo, no a los 33 metros, pero sí después también. No, él no bajó, pero él daba las órdenes, ¿no? ¿En qué momento decide su padre dedicarse a lo de los barcos? A lo de los barcos. Pues yo creo que debió ser en el año 48 o 49, porque él tenía un trabajo bueno en la Bazán, que era la empresa de constructora naval, ¿no? Pero quería más, ¿no? Y yo creo que su primera aventura, fue con barcos de pesca muy pequeños, pero un barco más grande era el Correo, que fue en la costa Finisterre, el fin del mundo, que le llaman aquello. El Barcelona, perdona. Debajo de San Andrés de Teixido. Sí, debajo de San Andrés de Teixido, que dicen que no va de muerto, va de vivo, ¿no? Pues allí embarrancó un Correo, que era el Barcelona, y mi padre lo compró.
Sí. Y bueno, para ir allí era una aventura, porque no había carretera, sí, había que ir andando, pero eran corredoiras, como se dice en Galicia, ¿no? Y después el desguace era muy complicado porque no se podía trabajar todos los días, y trabajaba hasta el alcalde del pueblecito allí. ¿Cuántas personas había a su cargo? Allí no lo sé, allí cuántas... Hubo tiempos en que hubo 100 personas. Sí, pero allí en el barco era más pequeño, habría 30, 15 o 20, sí. 15, 20 en el Barcelona. Sí. Mi padre quitó todos los cañones de costa que había en España. Este es el portaaviones Juan Carlos I, porque aunque a mi padre le gustaba mucho el mar, en mi familia no hay cognados, que se dice, ningún marino. Pero tiene una nieta que está casada con un oficial de este barco, que es el barco insignia ahora de España. Eso era yo con 15 años o 16, que era que bajé entre castillos, porque hacerse mi padre con el submarino llevó mucho tiempo, no desde que lo encontró. Entonces, estando yo 15 o 16 años tendría, pues íbamos con los buzos paseando en el barco. Y entre castillos, esos dos, bajé yo. Bajé, me enseñaron cómo se andaba, que había que inclinarse porque pesaban mucho los zapatos de plomo, y después subí, y punto. Nada más vi el barco por debajo, o los pececillos del mar, o los pescados, sí. ¿Solo lo hizo esa vez? Solo lo hice esa vez, porque además no ando muy mal. Yo era una buena palista de piragua. Piragua en aquellos tiempos eran de lona, que se impregnaban de aceite de linaza, y me atravesaba desde un pueblecito muy lindo que hay en el Ferrol, que le llaman La Cabana, hasta el propio muelle del Ferrol. Y iba, venía. Esas fueron mis primeras iniciaciones en navegar. ¿Y a los cuántos años empieza a trabajar con su padre? Pues muy pequeña. Muy pequeña, sí. Yo creo que con 15 años iba con mi padre y con mi madre a las subastas del ejército. Comprábamos en Burgos, en Sevilla, en toda España. Hacía las ofertas. Yo era la que escribía las ofertas, había que hacer una declaración jurada. Ahora que hemos conocido un poco cómo don Luis llegó a convertirse en uno de los empresarios más importantes de desguace de barcos de España, vamos a conocer de la mano de Claudio y Manolo, dos de las personas que estuvieron a su cargo, cómo era trabajar con este gran empresario. Y luego sus hijas nos contarán la relación con su pueblo, del cual nunca se desvinculó. Claudio, Manolo, ¿cómo fue trabajar con don Luis? ¿Cómo fue trabajar? Pues una experiencia muy bonita, y una experiencia muy bonita. Pues yo estaba trabajando en el campo, en la casa de mis padres, y vinieron por aquí mi tío con 6 gallegos, con un coche que traían, y cogí y me dije, hombre, dijo, si te quieres venir, que vamos para Cartagena. Y se lo dije a mi madre y prepararon la maleta, y allí estuve en Cartagena 2 años. Por cierto, muy bien, porque yo estaba acostumbrado aquí más que guiso con patatas en el campo. Y allí me pusieron el primer día una patita de cordero. Y me salió gloria porque de lechar. Muy bien, estuve allí en Cartagena por los 2 años estuve pasando. También hacían desactivación de bombas. Desactivación de bombas, sí. Ahí don Manuel puede dar. Se les quitaba la espoleta, el detonador, para que no explosionara, con las máximas medidas de seguridad, claro, y previo un reciclaje y una información, y sí, le guazamos. ¿Y temas trenes? Además, proyectiles de costa, unos proyectiles de costa que eran, pues quizás pesaría cada proyectil a lo mejor, no sé, 100 kilos. Sí, sí. Qué peligroso, ¿no? Sí, pero vamos, nunca, gracias a Dios, pues porque mi padre, o porque el señor Luis hacía las cosas con la prudencia por encima de todo. Y además de... Y si había que tirar una cosa, se reventaba y fuera, antes de que pasara nada. Además también con los trenes. Sí, también. ¿Qué hacían con los trenes? Por desguazarlos. Los vagones. La vía las vías. del ferrocarril, de las minas, del Ventenillo, pues se desguazó máquinas, el edificio que había, calderas de cargar los trenes, y allí se dejó, primero en Linares
y luego ya en la Carolina. Y grandes puentes. Y en Aro. Luego también grandes puentes de había ferrocarril. el puente de allí de sobre el río Guadiana. Antonia Rosario, sí. ¿En qué momento su padre decide volver a su pueblo? Decidir volver al pueblo... No volvió nunca en plan... Nunca, con carácter definitivo. Él siempre ha estado muy vinculado al pueblo. Sí, porque aquí compramos la bodega ya hace 40 años y además es que siempre utilizó el pueblo para los materiales de los barcos. En los puertos se paga mucho dinero por la estadía, que se llama o algo así. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces pues compensaba traerlo hasta que iba para los Altos Hornos, a Vizcaya, pues compensaba tenerlo aquí en el pueblo. Por ejemplo, aquí tenemos un reconocimiento del ayuntamiento a su padre. Sí, bueno, esto es con motivo de en el año 1993, que estaba aquí mi padre. Y entonces le parecía que un pueblo, que el ayuntamiento no tuviese reloj, pues decía, esto no es un pueblo. Y decidió él, invitó al señor que vivía en esta casa a comprar un reloj para el ayuntamiento. Entonces les dieron una plaquita pues, de agradecimiento. Juan Pedro, esta es mi madre y esta fotografía, digamos, se la hizo un fotógrafo de ABC que se llamaba Borges Olavarría. Bueno, es caricaturista caricaturista de ABC. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Por supuesto. Aquí tenemos alguna fotografía que les dejo. De bautizo, sí. Vale. Y usted me decía que su padre siempre decía una cosa de su madre. Sí. ¿El qué era? Que decía, bueno, yo gano un duro trabajando, pero es que Antonia lo convierte en 3 duros. Pues porque lo administraba muy bien, que quería decir eso, para que fuéramos buenos administradores, que no derrocháramos. Pues ejemplos de austeridad dentro de tener cubiertas las cosas necesarias. Les enseñó 2 grandes amores de su vida, ¿no? Su padre, uno era su amor por la mar y otro su amor por su pueblo. Sí, también su pueblo, porque en definitiva todo, yo por lo que el tiempo que estoy aquí compruebo que estos señores lo llevan en las venas, ¿no? Su pueblo. Antonia Rosario, con tantos puertos a los que volver, ¿por qué aquí acabar en Huerta? Porque están enterrados aquí nuestros padres, que lo hemos escogido en razón de que somos del norte y del sur. El amor por la mar, una historia llena de aventuras, la de su padre, la de su familia y desde luego el amor por Castilla-La Mancha, por Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias por contarnos la historia de su vida. Bueno, y yo muchísimas gracias, y mi hermana... Y que nos escriban a la mecedora. Y escribirá a la mecedora, sí, Castilla-La Mancha, Madrid, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, vale, venga. Oye, cariño. Y hasta aquí la historia de don Luis Ruiz Yepes y esa familia que construyó en el Ferrol, pero que nunca perdió el vínculo con Huerta de Valdecarábanos. Y ya saben, si quieren que la historia de su familia sea la siguiente en La Mecedora, no duden en escribirnos a lamecedora@rtvcm.es. Les esperamos, hasta pronto. Adiós.